¿Estamos listos para la palabra? Y que Dios me dé la gracia con esta voz de hoy. Amén. Que Dios me dé la gracia. Quiero compartir el mensaje bajo el título Sola Gratia. Esta es una frase en latín cuyo significado al español se traduce como solo por gracia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Versículo 10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esta es una porción donde Pablo en el capítulo 2, en el contexto, partiendo del versículo 1 y abordando hasta el versículo 10, está enviando un mensaje a la iglesia en Éfeso, a los efesios, y les explica acerca de la gracia, del alcance de este regalo y de este don, y cómo nuestra descripción nos coloca en una identidad delante de Dios por los méritos de Cristo, y cómo absorbemos dentro del plan divino y redentor de Dios el maravilloso regalo, el don de Dios llamada su gracia. En palabras sencillas, la gracia es Dios pagando la deuda que Él no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Eso es la gracia. Él no tenía por qué pagar o cancelar esa deuda, pero vio a su creación necesitada de esto y Él envió al Redentor para cancelar eso que era contrario a nosotros. Sola gratia nace también como inspiración de Dios a mi persona en el pentálogo de temas de las 5 solas de la Reforma, de las cuales les voy a mostrar un poco más adelante. Usualmente se usan 3 términos para hablar de las bondades de Dios hacia nosotros. Hablamos de justicia, de misericordia e incluimos la gracia. Pero hagamos imagen de un escenario. Digamos que usted y yo hemos cometido una falta, cometimos un error y un pecado, y tenemos que comparecer frente al juez en un tribunal. ¿Cómo se van a manifestar estos 3 términos que le he mencionado? La justicia es cuando el juez nos dicta sentencia y nos coloca el castigo justo y proporcional en la medida de nuestro error. Eso es la justicia, dar a cada uno según lo que merece. Luego aparece la misericordia. Nosotros estamos compareciendo en este tribunal, pero hay un juez misericordioso y este se ejecuta de manera que el juez cancela, anula el castigo que nosotros teníamos por nuestra culpa y por el error y el pecado que cometimos, y hemos quedado absueltos y libres de condena. Eso es misericordia. Pero la gracia, atención, la gracia va más allá de todo esto. Es cuando el juez se quita la toga, se baja del estrado, cancela nuestra deuda, paga la fianza, nos invita a su casa y nos adopta legalmente como hijos. Eso es la gracia. Y qué perfecta analogía al decir que eso mismo ha hecho Dios con nosotros. Envió al Cordero, se hizo semejante a los hombres, renunció a aquella naturaleza, al menos divina por la posición celestial, se rebajó, vino, fue humillado, fue humilde, enmudecido hasta el matadero, hasta llegar a aquella cruz, entregó su vida en rescate por muchos, pero fue exaltado hasta lo sumo. Eso es gracia, reconocer ese sacrificio y reconocer también que Dios ha pagado
por todo aquello que teníamos en contra. A inicios del siglo XVI, el fraile agustino Martín Lutero estaba atormentado. Él estaba en una realidad donde quería buscar la paz con Dios mediante obras y sacrificios. Martín Lutero ofrecía ayunos, tenía dentro de su organización de teólogos y de gente erudita en la doctrina, presentaban penitencias, buenas obras, acciones, pero había algo en la conciencia de Martín Lutero que le decía que su buen comportamiento no era suficiente delante de un Dios perfectamente justo. Hubo un detonante y este ocurrió el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clava 95 tesis en la puerta principal de una iglesia en el Palacio de Wittenberg en Alemania. Estas tesis, que eran una exhibición pública, no pretendían de parte de Lutero exhibir o querer dividir a la iglesia, sino que él estaba enardecido por algo llamado las indulgencias. Estos eran documentos que la iglesia vendía para reducir o anular el castigo que un alma se merecía, y se merecía por el pecado, por los errores. Sin embargo, la iglesia promovía estas transacciones por medio del dinero. Y Lutero se vio confrontado, se vio exigido a marcar una diferencia. Y en este contexto de lo que conocemos como la Reforma, se fue acuñando el término sola gratia para declarar una tan sola verdad bíblica: la salvación no es algo que ganamos, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Esa fue la verdad bíblica. Dios no nos salva por lo que nosotros aportamos, sino por la bondad pura de su corazón manifestada en Cristo Jesús. Para rescatar este mensaje esencial de Jesús, promovido a través de la gracia, entonces los reformadores sintetizaron la fe en 5 pilares fundamentales, y le presento a continuación las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, fundamentada en solo la Escritura, es su traducción al español, solo la palabra de Dios. Sola Fide, solo por la fe. Sola Gratia, que es la que estamos estudiando en esta tarde, solo por gracia. Solus Christus, solo Cristo. Y Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Estas 5 solas lo que están diciendo de forma implícita no es la Biblia más tradición, no es la fe más las obras, es la gloria de Dios y nada más. Y nada más. Amén. El término en latín entonces de sola gratia, traducido al español, solo por gracia, tiene un significado teológico. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, iniciada y completada puramente por el favor soberano de Él. Ese es el significado elemental. Pero también hay una premisa de sola gratia. La salvación del ser humano es iniciada, efectuada y preservada de principio a fin, de manera exclusiva por el favor inmerecido y soberano de Dios, sin que exista mérito, cooperación previa o contribución alguna por parte del hombre. Esa es la premisa de sola gratia. Decía un teólogo de este mismo siglo, del 16, si alguien añade un pequeño cúmulo para explicar que la salvación integra una parte del hombre, no ha entendido el Evangelio. Sola gratia nos esclarece de forma definitiva que la gracia la hemos recibido como parte de la pureza del corazón de Dios, como un favor soberano, y que aquí no incurre cuál sea el mérito del hombre, solamente la gracia de Dios. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 11, versículos 5 al 6,
de la misma manera, aún en este tiempo, también es una profecía para este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Le he regalado una profecía y también un trabalenguas cristiano. No hay escala de grises, blanco o negro. O es por gracia o es por obras. Y lo que Pablo está aclarando y dictando a los romanos, a los cristianos ahí en Roma, es: el remanente ha sido escogido por gracia. El remanente escogido de CCI ha sido escogido por gracia. La celebración del sábado a las 4 ha sido escogido por gracia. De gracia recibimos y de gracia vamos a dar. La palabra gracia viene del griego, en su escritura natural es charis, pero se pronuncia caris. Significa favor inmerecido. Y note esta segunda definición: encanto o belleza, asimismo gratitud. Era lo que estábamos cantando, las acciones de gracias. La gracia envuelve un grupo muy bonito de definiciones, porque al referirse encanto y belleza, fue una palabra que se extrajo desde el antiguo griego, cuando entre los comercios alguien le compraba algo para entregárselo a otra persona. Era un regalo, y las personas estaban tan agradecidas que se maravillaban, se alegraban, se gozaban y miraban con hermosura, con encanto y con belleza a aquella persona que quería entregarles un regalo que no esperaban y que no se merecían. De aquí también se deriva esta gracia de la cual estamos describiendo. El teólogo y mártir alemán Dietrich Bonhoeffer, observen lo que dijo. La gracia, él está hablando en su obra El costo del discipulado, haciendo una antítesis entre la gracia barata, entre comillas, y la gracia barata y la gracia costosa. Y dijo él: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. La gracia costosa es el evangelio que debe ser buscada una y otra vez, el regalo que debe ser pedido, la puerta a la que el hombre debe llamar. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida, y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Ese es el poder de la gracia. Es por gracia que recibimos esta vida en abundancia y verdadera. Es por gracia que perseveramos y avanzamos en el camino en esta tierra. Es por gracia y la gracia por la cual pedimos y recibimos. Es por gracia que buscamos y encontramos. Es por gracia que llamamos, tocamos y se abre la puerta. Es por gracia que se abre la restauración. Es por gracia que recibimos la sanidad. Es por gracia que recibimos provisión, transformación, paz integral en todos los asuntos de nuestra vida. Sola gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Quiero exponer entonces brevemente 3 áreas de una vida transformada por la gracia. En primer lugar, la gracia transforma nuestra identidad. Efesios capítulo 2, la parte inicial donde Pablo está escribiendo este capítulo, versículos 1 al 2, dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo con la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. Menciona a Satanás, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está comenzando describiendo nuestra antigua identidad y les decía
estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la identidad precaria y el estado inicial de nuestra vida separados de Cristo. No estábamos ni enfermos ni débiles. Es radical, estábamos muertos espiritualmente hablando. Y la muerte también se traduce como una separación. La muerte es estar separados de Dios, lo que hace que el pecado, una de las consecuencias del pecado es la muerte. Entonces el pecado, el error, produce una separación. Y en el versículo 2, Pablo, después de describir este antiguo estilo de vida de una mortandad en delitos y pecados, hace alusión a cómo era nuestro pasado, viviendo conformes bajo un espíritu de desobediencia, un espíritu de error, una vida llena de placeres, de carnalidad, de mundanalidad y de errores que iban repercutiendo consecuencia tras consecuencia. Sin embargo, también la Biblia nos da la esperanza para saber que en Cristo hemos pasado de muerte a vida y que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Más adelante, en los versículos 4 al 5, capítulo 2, Pablo sigue hablando y dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Vuelve a hacer un énfasis de aquella muerte en delito y pecado, y hace nuevamente la excelsa declaración de la sola gratia. La gracia de Dios los ha salvado. La gracia de Dios los ha redimido. La gracia de Dios los ha rescatado. Solo por gracia, por la abundante misericordia de Dios. ¿Cómo Dios se muestra misericordioso con nosotros? Al sentir la miseria, la pobreza en nuestro corazón, Dios la detecta, aumenta su misericordia y es tan inagotable que cada mañana está siendo renovada, porque sabe que la necesitamos. Luego Pablo a los Romanos capítulo 5 versículo 20 les habla también de la gracia y les expone: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Conocen el texto: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. En este pasaje podemos ver cómo se destaca la magnitud del pecado y de la desobediencia. Decían por ahí, media obediencia es desobediencia y desobediencia es desobediencia. O hacemos caso o no. Y hay un daño que se causa. Ahí está en la Biblia también las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio. Pero la gracia divina es tan infinitamente poderosa que cubre cualquier falta, supera completamente cualquier condenación y ofrece una redención absoluta. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Y es entonces como obtenemos un mayor entendimiento por medio de la gracia al redescubrir cómo estaba nuestra vieja naturaleza, cómo vivíamos bajo vestigios de esclavitud, cómo era esta identidad que había estado dañada y deteriorada. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1 versículos 12, 16 y 17. Este es el poder transformador de la gracia en nuestra identidad. Y dice la Biblia: mas a cuántos lo recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesús? Amén. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Y aquí está la respuesta: les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, y de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
¿Se alegran con esta verdad? Amén. Somos hechos hijos de Dios. La gracia transforma nuestra identidad. En segundo lugar, la gracia transforma nuestras relaciones. Continúo la lectura de Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, si la gracia transforma nuestra identidad, este versículo nos da la pauta también que transforma nuestras relaciones. Pero la primera que se renueva y se transforma es la relación correcta con Dios. Y es esta que está describiendo Pablo, una vida que nace juntamente con Cristo para colocarnos en la posición correcta delante de Dios. Es rica y abundante la gracia y la bondad de Dios para con nosotros, pero tuvo que ser por medio de Jesucristo. Esa es la primera relación que la gracia transforma, renueva, reaviva y hace que el Hijo de Dios se vuelva a sentir consciente en la afirmación de su identidad. Y una de las promesas que la palabra y que muchos conocemos es que aquel que ha colocado el principio de la obra en nuestra vida la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Hay una consumación que nos espera y es la gracia que está trabajando en nuestra vida. Una de las claves para ver cómo la obra de Dios fluye a través de mi vida y de mi propósito es cuando reconozco la gracia de Dios sobre mí. Cuando no me jacto por los méritos, por los logros, por los alcances, por las capacidades, por el intelecto, por los contactos, sino por pura gracia de Dios. Eso sana el corazón, eso sana las relaciones. El apóstol Pedro lo dijo así en la primera carta de él, capítulo 4, versículo 8. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor por sobre todas las cosas es el antídoto para crear vínculos de sanidad en las relaciones que tenemos con los demás. Eso es lo que está diciendo Pedro. Al ser unidos a Cristo por la gracia que estamos conociendo, somos unidos también a la familia de Dios. Antes de la gracia, nuestra naturaleza caída nos llevaba a un nivel de gratificación de deseos de la carne, y eso impedía y rompía nuestra comunión con Dios y con los demás. Pero es con amor ferviente que se destila de la gracia lo que restaura nuestras relaciones con los demás. Es por amor. Primera de Corintios 13 habla de esta virtud del amor y dice que no importa si tenemos la fe para mover los montes, no importa si estamos hablando lenguas de los hombres o lenguas angelicales, no importa si yo estoy profetizándole a medio mundo, no importa si yo entrego todos los bienes a aquellos que tienen necesidad, si no es por amor, nada soy, dijo Pablo, si no es por amor, de nada sirve. Por eso la exhortación es ferviente amor los unos con los otros, para que la gracia de Dios cubra multitud de pecados. Vaya sombría de oportunidad que se extiende a través de la gracia. Pablo también le dijo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Este es el lenguaje del perdón y es una de las llaves, la clave para restaurar cualquier relación. Es la gracia de Dios que otorga un poder para reconciliar. Quien reconoce la gracia
habilita el poder del perdón y de la reconciliación. Porque toda ofensa que no se resuelve, que no se trata, es una puerta abierta para que ingrese el espíritu de error. Y a veces el error se incrusta en familias, matrimonios, relaciones laborales, y a veces no aprendemos a identificar qué detonó aquella crisis en la relación con las otras personas. Y es porque ha habido un deceso en el conocimiento y en el reconocimiento de la gracia de Dios. Solamente por ella y a través de ella podemos encontrar el poder que va a perdonar, a reconciliar y a cambiar palabras de daño, de calumnia, en palabras de afirmación, en palabras de aceptación, por el amor de Cristo Jesús. Y finalmente, la gracia transforma nuestras obras. En primer lugar, la gracia transformó mi identidad, me colocó en la posición, me hizo restaurar quién era yo en Cristo y quién soy yo para Dios. En segundo lugar, me ayuda la gracia a transformar las relaciones en todo contexto, pero también la gracia transforma mis acciones, transforma nuestras obras. Al final del capítulo 2, en la primera porción, versículos 8 al 9, Pablo escribió diciendo: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:10, dijo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otra versión, Pedro dijo: cada uno según el don que haya recibido, sírvale a otros. Ministrar significa servir, para administrar bien la multiforme gracia. La misma gracia, diferentes formas. Debemos aprender a reconocer cuál es la forma que Dios nos ha dado. Debemos reconocer cuál es la forma de gracia que Dios nos ha revelado. En la Biblia, en Juan capítulo 1 se menciona: vino a los suyos y no le recibieron. Aquellos esperaban el superrey con la mejor armadura en el mejor caballo blanco, pero se apareció un nazareno, hijo de carpintero, en un burrito. La gracia en persona, la gracia encarnada. No lo reconocieron. Vino a los suyos, no le recibieron. Es la multiforme gracia que se ha desvelado en nuestra vida de una o de otra manera, y debemos pedirle al Señor y nosotros hacernos la interrogante: ¿cuál es la forma de gracia que Dios me ha dado? ¿Cuál es la gracia que yo tengo que aprender a ver en la otra persona? ¿Cuál es la gracia que tengo que ver en los hijos? ¿Cuál es la gracia que tengo que ver en mi cónyuge? ¿Cuál es la gracia que tengo que aprender a discernir en los líderes de la iglesia? ¿Cuál es la gracia para disfrutar esa multiforme gracia de Dios? Y finalmente, Pablo le habló a los corintios. Voy a pedirle al equipo de alabanza que me acompañe. Primera de Corintios 15:10. Sabía Pablo que la gracia había transformado las obras que él hacía. Pablo, antes Saulo, era perseguidor de cristianos, asesino de propósitos. Y Pablo está en esta carta expresando y reconociendo la gracia de Dios, de cómo influyó directamente en su proceso de transformación de vida. Y ya conocemos el historial de Pablo. Y a los corintios les estaba diciendo: yo he trabajado mucho, he hecho muchas cosas, los viajes misioneros, la fundación de iglesias, la mentoría apostólica para los discípulos de la nueva generación. Pablo había reconocido la gracia. Miró en el proceso de transformación que la única forma de salir, la única forma de convencerse
de que todo lo que él había logrado era por la misma gracia, fue declararlo públicamente. Y lo dijo de esta manera, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Pero dice Pablo, aunque no yo. Él está reconociendo la gracia. No yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Cuántos reconocen que es la gracia? Es la gracia. Póngase de pie conmigo, por favor. Hoy vamos a reconocer esa gracia. La gracia de Dios. Soy lo que soy. Puede decir eso en su corazón. Soy lo que soy por su gracia. Lo que he logrado, lo que he vivido, lo que he transitado en esta vida, lo que he caminado en esta tierra, no he sido yo, es la gracia de Dios en mí. Y Señor, en esta tarde queremos reconocer la multiforme gracia tuya en nuestra vida y pedirte, Señor, que ahí donde nosotros no hemos podido lograr algo, ahí donde nuestro carácter no ha sabido ser transformado, padres y madres que sienten ahora que han faltado en su casa y que no han sembrado lo necesario, hombres y mujeres que están en sus trabajos y sienten o deciden creer que falta más por entregarse y dar para ser productivos. No eres tú, no eres yo, es la gracia, es mi gracia, dice Dios. Yo lo haré, yo lo restauraré, yo lo sanaré. Relaciones rotas que han venido con una invasión de error, de culpa, de condenación, de vergüenza. Personas que están en este lugar luchando frente a esta condenación y acusación del enemigo que les ha dicho: no eres digno, no eres digna. Hoy la gracia de Dios te dice: no eres tú, es mi gracia sobre tu vida. Es mi gracia sobre gracia, la que ha sido heredada en el derecho de los hijos y de las hijas de Dios. Y esto nadie lo va a robar, nadie lo va a quitar. Mi gloria no se va a dividir. Mi gracia entrará en tu vida, mi gracia estará en tu familia, mi gracia estará en tus relaciones, mi gracia estará en tus acciones. Mi gracia va a consumir toda mentira, todo engaño y toda confusión en el nombre de Jesús. Hoy recibimos, Señor, sublime gracia sobre nuestra identidad, sublime gracia sobre todas nuestras relaciones, sublime gracia sobre nuestras obras. Este es nuestro reconocimiento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y respondemos en adoración.